Muy buenas noches, Iglesia Avanza. Bienvenidos a nuestra transmisión de hoy, primer sábado de octubre. Bienvenidos, dispónganse todos para que juntos en familia disfrutemos de este tiempo. Vamos a continuación con el tiempo de alabanza y luego vendrá la poderosa palabra de Dios. Bienvenidos una vez más a este tiempo de alabanza. Buenas noches, bienvenidos hermanos una vez más. Qué alegría es poder juntos adorar a nuestro Señor Jesús, avanzar en su conocimiento, avanzar hacia Él. En esta noche te invitamos a que te unas en oración y en adoración con nosotros para exaltar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al único digno, al Cordero Santo, aquel que derramó su sangre por amor a ti y por amor a nosotros. Señor Jesús, en esta noche te damos gracias por tu presencia. Venimos a ti porque tú eres la fuente de agua viva. Venimos a ofrecerte nuestra adoración. Queremos alegrar tu corazón en esta noche. Espíritu Santo de Dios, obra maravillosamente en cada uno de nuestros corazones según sea nuestra necesidad. Te adoramos, Rey de Reyes y Señor de Señores, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es Él, Cordero Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación
creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, Santo, Dios Todopoderoso, que fue, quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Tú eres digno, Señor. Por siempre y para siempre eres el único digno de recibir alabanza, honra y adoración. Por siempre, Señor, exaltaremos tu nombre. Por siempre, Señor, adoraremos su precioso nombre. Por siempre, Señor, cantaremos alabanzas a tu nombre. Santo, santo eres, Señor. Tú eres digno por siempre y siempre. Te alabamos, Señor. Te adoramos, Rey. Muy buenas noches, amada iglesia. Sean una vez más bienvenidos a este tiempo con la palabra de Dios. Gracias al Señor pudimos exaltar y glorificar el nombre del Señor. Ahora vamos al tiempo de la palabra y quiero invitarle para que usted allá en su casa, junto a su familia o con quien esté, podamos estar atentos y recibir la palabra que Dios ha preparado para cada uno de nosotros en esta noche. El tema que quiero compartir con ustedes lo he titulado Dos males. Y este pasaje está en el capítulo 2 del libro de Jeremías. En ese pasaje vamos a estudiar el tema que les he mencionado. Así que muy atentos, vamos a la palabra de Dios para saber lo que Dios quiere decirnos en esta noche. Entonces leo a favor de ustedes lo que dice el profeta Jeremías en capítulo 2, versículo 13. Pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí la fuente de agua viva y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Versículo 17. ¿No te han sobrevenido esto porque abandonaste al Señor tu Dios cuando Él te conducía por el camino? Verso 19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú al Señor tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor. Versículo 27. A una imagen tallada en un trozo de madera le dicen, tú eres mi padre. A un ídolo esculpido en un bloque de piedra le dicen, tú eres mi madre. Me dan la espalda.
pero durante tiempos difíciles me suplican, ven y sálvanos. No hay novia que se olvide de su vestido ni de sus joyas, pero ustedes que son mi pueblo, hace mucho que se olvidaron de mí. Muy bien, la enseñanza para hoy es 2 males y está basada en el libro de Jeremías, donde el profeta permite darles unas instrucciones, o mejor, una exhortación a lo que Dios quiere decirles a cada uno de ellos. Y es que hay decisiones que se toman en la vida que muchas veces estas, si no somos conscientes, terminaremos trayendo consecuencias negativas que a la postre nos van a doler y quizás nos van a marcar para siempre. Cuando elegimos mal, las consecuencias en cualquier momento nos llegarán y sin poder hacer mucho o nada. Cuando se trata de Dios, es mucho más delicado si no elegimos bien. Hay personas que han hecho una elección mala con respecto a Dios y hoy día están viviendo situaciones lamentables. Vamos entonces a mirar lo que Dios quiso decirle a su pueblo cuando le habló acerca de haberse olvidado de él. Por eso el tema en esta noche es 2 males. Y quiero recordar entonces lo que la palabra de Dios nos dice. Dios quiere que recordemos qué vivieron ellos para que nosotros no repitamos la historia. Mire lo que dice Jeremías capítulo 2, versículo 13. Pues mi pueblo ha cometido 2 maldades. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener. Dios está diciendo, me olvidan a mí, que soy una fuente de agua viva, pero además cavan cisternas, hoyos que no pueden retener el agua. Primer mal. De los 2 hay un primer mal. ¿Cuál es el primer mal? Aquí Dios está diciendo dejarlo a Él. El pueblo de Israel había dejado al Señor. Dejar a Dios no es una buena decisión. Todo lo contrario, es algo muy mal hecho. Le repito eso. Dejar a Dios es una muy mala decisión. Es algo muy mal hecho. ¿Qué estará pensando una persona que decide alejarse de Dios? Algo debe estar claro en esas personas y en nosotros. Tengamos presente, amada iglesia, algo en esta noche. Es el hombre quien se aleja de Dios. Nunca Dios se va a alejar de nosotros, sino somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Dejaron a Dios para irse tras los ídolos. Dios nunca se aparta de nosotros. Son nuestras decisiones las que nos alejan de Dios. Cuando nos dejamos llevar por el pecado, nos alejamos de Dios. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Si Israel se había alejado del Señor, era porque Él había pecado. El pecado nunca nos hablará de las consecuencias, solo nos habla del momento. Cada vez que nosotros cedemos al pecado es porque solamente estamos viendo lo momentáneo, el placer, pero no estamos viendo más allá de lo que éste puede traer a nuestras vidas. Todo lo que el pecado nos propone es contrario a lo que Dios ha dispuesto. El pecado siempre va a mostrarse como algo bueno, como algo bonito, como algo agradable. ¿Con qué propósito? De engañarnos. Pero cuando cedemos a Él, descubrimos realmente lo que antes no veíamos. Y eso fue lo que le pasó a Israel. Se dejó seducir por la idolatría y por ir tras los ídolos le dio la espalda a Dios. Y la idolatría fue lo que Dios siempre censuró, lo que Dios siempre exhortó a Israel por cuanto estaban cediendo ante Él, la idolatría. Recordemos, el primer mal fue que se alejaron de Dios.
Dejar al Señor en sí mismo es un mal. Repito, dejar al Señor en sí mismo es un mal. Pero hay algo peor que eso. Y es lo que hizo Israel. Cambió al Señor. No solamente lo dejó, sino que lo cambió. Ahora, ¿qué es el Señor para su pueblo? Es interesante que Dios se compara con algo. Utiliza una figura literaria para que nosotros entendamos lo que es Dios para nosotros. Y dice la Biblia en el capítulo 2, versículo 13, dice: Dios es como una fuente de agua viva. Una fuente significa que en Él está todo lo que necesitamos. Si nos alejamos de la fuente, moriremos de sed. Es lo que Dios quiere transmitirle a su pueblo a través de esta figura. Dios ha sido y seguirá siendo la fuente de agua viva para cada uno de nosotros. Quien permanece junto a esa fuente jamás morirá de sed, jamás tendrá necesidad, porque en Dios va a encontrar todo lo que necesita. Dios ha sido y seguirá siempre siendo la fuente de agua viva. Si usted se aleja del Señor, es porque deja que Él ya no sea una fuente de agua viva. Y sabrás lo que será dejar al Señor tomar esa terrible decisión, que es lo peor que cualquier persona puede hacer: abandonar al Señor. Una fuente no depende de nada, pues ella misma es el origen de todo. Tengamos presente eso. Una fuente no depende de nada, de ella misma, porque es la fuente, es donde proviene todo. Y eso es lo que Dios le estaba diciendo a Israel: yo soy una fuente de agua viva, pero ustedes me han dejado y han cavado cisternas para sí mismos. Dios, como nuestra fuente, sigue siendo esa fuente, pero nosotros sin Él moriremos. Es decir, Dios sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios vamos a desaparecer, o peor aún, vamos a perecer. Permítame, le pregunto algo: ¿estás cerca de esa fuente tan maravillosa? ¿O estás lejos de esa fuente que es nuestro Padre Celestial? Le invito para que por un momento se pregunte: ¿qué tan cerca o qué tan lejos estás de la fuente de agua viva que es el Señor? ¿Te has alejado o te has acercado? Durante este tiempo que no hemos podido reunirnos en este lugar, ¿te has acercado o te has alejado a Él? Medita en esta noche en esa pregunta. Segundo mal. ¿Cuál es ese segundo mal del que Dios habla? Cavar cisternas que no pueden contener el agua. Lo más absurdo después de alejarme del Señor es tratar de reemplazarlo con algo, creándome otro Dios. La ilustración que hace el Señor para explicar la idolatría de su pueblo es cavar sus propias cisternas. A eso se refiere Dios cuando dice que su pueblo ha cavado cisternas para sí mismas que no pueden retener el agua. Israel había decidido dejar al Señor. Aparte de eso, se buscó otros dioses, cayó en la idolatría. Cuando nos alejamos del Señor, consciente o no, nos volveremos idólatras. Le repito esto: cuando nos alejamos del Señor y lo alejamos de Él, nos volvemos idólatras, ya seamos conscientes de eso o no. Terminaremos adorando a otros dioses. Dejaremos el Señor en un segundo plano. Y ¿saben algo? Dios no está dispuesto a ser segundo. Jamás tolerará que lo desplacemos del lugar que Él se merece en nuestro corazón. Creo que eso explica el segundo mal. Por ese motivo, Dios está llamando a su pueblo y los está exhortando, porque no solamente lo dejan a Él, sino que le buscan un reemplazo a Dios. Tratan de vivir sin Dios.
Dejar al Señor y tratar de vivir sin la ayuda de Él es una locura. Es cavar cisternas, es cavar mis propias cisternas, las cuales no pueden retener el agua. Tratar de vivir sin el Señor es como intentar volar un avión sin combustible. No sé si ha pensado en eso, si has tenido la oportunidad de viajar en un avión. ¿Te subirías a un avión del cual no tiene el combustible suficiente para llegar al punto que es? Muy seguramente no. Y eso es lo que le puede pasar a cualquier persona que intenta vivir alejado o alejada del Señor. Si dejas al Señor, es un mal, pero intentar vivir sin Él es aún peor. Tremendo lo que Dios le está diciendo a su pueblo a través de su palabra. Y muy seguramente Dios le está diciendo algo a usted y a mí a través de esta palabra en esta noche. Ahora, mire lo que dice el versículo 17. ¿No te ha sobrevenido todo esto porque has abandonado al Señor tu Dios cuando Él te conducía por el camino? Versículo 19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues, dice el Señor, sabe pues, y ve cuán malo y amargo es dejar o haber dejado a tu Señor, su Dios, y faltar mi temor, te dice el Señor. Tremendo eso. Dice, sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado al Señor, tu Dios. Dios mismo está diciendo que dejarlo a Él es amargo y es malo. No sé si habías pensado en eso, pero cuando una persona se aleja, cuando una persona se aparta de Dios, no solamente es malo, no solamente es pecado, sino que es amargo para esa persona por las consecuencias que tiene que afrontar por haberse alejado del Señor. Dios le pregunta a Israel a través del profeta que si las dificultades que ha estado viviendo no han sido como consecuencias de haber dejado al Señor. ¿Y cuál era eso? En el contexto nos muestra que los enemigos más pequeños de Israel ahora tenían poder sobre él. Aquellos pueblos insignificantes que antes Israel controlaba, ahora ellos tienen poder sobre la nación de Israel. ¿Y por qué les ha sucedido eso? Porque han abandonado al Señor. Los enemigos más pequeños de Israel ahora estaban controlando a Israel. Y todo esto porque se habían alejado del Señor. Todo lo que Israel estaba viviendo ahora era como consecuencia de haber dejado al Señor. Estaba experimentando algo terrible y todo por haber dejado al Señor. Permítame preguntarle algo en esta noche. Si usted se ha estado alejando de Dios, o peor aún, si usted está alejado de Dios, ¿cómo está su vida? ¿Cómo le está yendo en estos momentos? ¿Cómo está usted si se encuentra alejado o alejada del Señor? ¿O se está alejando por alguna circunstancia? Dejar a Dios es lo más malo, es lo más terrible y amargo que una persona puede hacer. Por algo Dios está diciendo que dejarlo a Él es malo. Nada bueno encuentra la persona que deja o abandona al Señor. Nada bueno. Todo aquel que se aleja del Señor está actuando mal. Pero no solamente eso, también es amargo, porque su vida no será la misma. La alegría, la paz, el brillo de su corazón se irán por alejarse del Señor. Definitivamente, quien se aleja del Señor no la pasa nada bien. Le repito eso. Quien se aleja, quien se aparta del Señor, no lo pasa nada bien.
Ahora, cuando las personas están alejadas del Señor y por ende están en aprietos, ¿sabe qué hace? La gente busca a Dios. Y eso es lo más triste, que la gente se aleja de Dios, se aparta. Y cuando le empieza a ir mal, cuando tienen problemas, ahí sí buscan al Señor, ahí sí acercan a Dios. O quieren que Dios les ayude. Pero, ¿qué opina usted? ¿Qué juicio amerita eso? Yo le doy la espalda a Dios. Y cuando estoy en problemas, me vuelvo a Él. ¿Qué cree que va a pasar el Señor como consecuencia de eso? Dice el versículo 27 de la palabra de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. A una imagen tallada en un trozo de madera le dicen: tú eres mi padre. A un ídolo esculpido en un bloque de piedra le dicen: tú eres mi madre. Me dan la espalda, pero durante tiempos difíciles me suplican: ven y sálvanos. Mira lo que Dios entonces está diciendo a su pueblo: que el pueblo se va a los ídolos, el pueblo se aleja de Dios, le da la espalda al Señor. Pero cuando se encuentra en momentos duros, cuando pasa situaciones difíciles, ahí sí buscan a Dios. Ahí viene y dice: Señor, sálvanos, ayúdanos, Dios. Mire, dejar al Señor, cambiarlo por cualquier cosa, y luego cuando la están pasando mal, venir para pedir su ayuda, es una completa necedad. Realmente es una necedad, porque no tiene sentido darle la espalda a Dios y luego cuando las cosas están mal venir a pedir ayuda. No está bien. Eso era lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. ¿Y sabe qué, iglesia? Amigos, compañeros y los que me están viendo a través de esta transmisión, normalmente eso le pasa a las personas que se alejan de Dios. Se apartan, se alejan, le dan la espalda a Dios, vuelven a la vida que llevaban antes. Pero cuando las cosas se le complican, vienen a Dios a pedirle que Dios les ayude para que les resuelva ese problema. Pero no buscan a Dios porque lo quieren buscar a Él, sino simplemente para que les resuelva una situación en particular. Definitivamente no hay comentarios para esto. Creo que usted puede sacar sus propias conclusiones al respecto. No esperemos que el Señor venga a ayudarnos cuando se le ha dado la espalda. Eso no lo va a hacer. Antes, si no nos arrepentimos de corazón, no sucederá nada. ¿Qué es lo que necesita una persona que le ha dado la espalda a Dios, que se ha apartado? Necesita arrepentirse. Antes de querer que Dios le resuelva todo el caos, todo el desorden que hay en su vida, lo que esta persona necesita es arrepentimiento. Ahora, preguntémonos en esta noche: ¿cómo uno se olvida de Dios? Voy a hablarle algunas cosas en esta noche, pero nos olvidamos de Dios. ¿De qué manera? ¿Cómo me olvido de Dios? ¿Cómo es que yo me alejo de Dios? ¿Cómo es que le doy la espalda al Señor? ¿Cómo empiezo a apartarme de Él? Quiero hablarle en esta noche. Lo primero es cuando he dejado de orar. Ahí comienza la persona, el creyente, a alejarse de Dios. Mire, quien no tiene tiempo para hablar con Dios, entonces es un indicador de su distanciamiento del Señor. Cuando yo dejo de orar, de buscar su rostro, de tener un tiempo con Él, eso está indicando que yo me estoy alejando de Él. Quien no habla con Dios, entonces el tiempo que le corresponde al Señor se lo está dedicando a otro asunto. ¿Y sabe cómo se llama eso? Idolatría. Todo lo que ponga por encima de Dios en mi vida se llama idolatría. Y Dios detesta la idolatría. Él nunca permitirá ser el segundo en nuestra vida.
Entonces, si no estoy hablando con Dios, entonces, ¿con quién lo estoy haciendo? Lo repito, si usted o yo no está hablando con Dios, entonces, ¿con quién lo estoy haciendo? Segunda forma de uno alejarse de Dios: cuando he dejado de estudiar su palabra. Cuando abres la Biblia, Dios te habla. Cuando cierras la Biblia, Dios calla. Se lo repito, cuando abres la Biblia, Dios habla. Cuando la cierra, Dios calla. ¿Sabía eso? Cuando dejamos la palabra de Dios a un lado, Dios queda en un segundo plano. Y por eso es que empezamos a alejarnos de Dios. ¿Por qué? Dejamos de escuchar su voz. La devoción con la palabra de Dios nos aleja del pecado. La relación con el pecado nos aleja de la relación con la palabra de Dios. En otras palabras, si yo me relaciono con la palabra de Dios, me alejo del pecado. Pero si yo dejo de relacionarme con la palabra de Dios, el pecado se apoderará de mí. Es interesante que la devoción con la palabra es una parte fundamental. Y cuando nosotros ignoramos esto, empezamos a alejarnos de Dios. Empezamos a retroceder y a darle la espalda de una manera muy sutil. Y muy probablemente no somos conscientes. O tal vez usted no se ha dado cuenta que ha dejado de leer la palabra ya no tan seguido. Ya no tienes ese estudio que tenías antes. Y te has alejado paulatinamente y no eres consciente de eso. Quien no lee la Biblia está andando a ciegas. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice en el Salmo 119, 105 que la palabra de Dios es una lámpara que ilumina nuestro caminar. Entonces, si yo no tengo tiempo con la palabra de Dios, estoy caminando a ciegas y es muy posible que tropiece y caiga. Quien se ha apartado de la Biblia se ha apartado de Dios, aunque no lo crea. Tal vez eres un religioso, pero nada más. Solo tienes conocimiento de la palabra de Dios, pero no tienes nada de Dios en su vida. Quien no tiene contacto con la Biblia en su estilo de vida, lo va a reflejar. Eso se va a notar en mi diario vivir. Si no estás escuchando al Señor a través del estudio de la palabra de Dios, entonces estás escuchando otras voces, pero no la de Dios. ¿Y qué peligro es ese cuando nosotros no escuchamos a Dios, sino que estamos escuchando otras voces? Y esas voces nos van a confundir. Esas voces van a ser muy posiblemente las voces del enemigo o las voces de la circunstancia o el mismo miedo hablándonos. Pero no es Dios que nos va a guiar por cuando no estamos teniendo con Él. Entonces, hasta este momento notamos que el dejar de buscar a Dios en oración y el dejar de tener intimidad con la palabra de Dios son dos formas de alejarnos de Él. Pero hay una tercera forma de alejarnos de Dios y es cuando no me congrego. ¿Cómo así? Llevamos 6 meses. Pero eso no significa que tú no lo puedas hacer, porque justo en este momento, si tú estás ahí conectado, te estás congregando. Pero ¿qué pasa si usted ha dejado de hacerlo? Mire, dejar de congregarse en este tiempo es una evidencia de lo alejado que está con Dios. ¿Y por qué? Porque nosotros como pastores no hemos dejado de celebrar los cultos fin de semana tras fin de semana. A pesar de limitaciones y de muchas dificultades, usted ha estado recibiendo la palabra de Dios. Usted siempre ha podido, si ha querido, conectarse cada fin de semana y recibir la palabra de Dios. Ahora es más fácil de hacerlo. Si no te congregas en familia, simplemente es porque no quieres, porque desde la comodidad de su casa usted puede estar tal vez en el sofá,
en su cama o en el lugar donde está, puede estar ahí dedicado solamente a eso. Ahora, si usted se pone a hacer otras cosas, no se está congregando. Tal vez está escuchando, pero no le está ofreciendo a Dios lo mejor. Y Dios merece lo mejor, si no, no se le ofrece nada. Y el tiempo que tú le dedicas a Dios para recibir la palabra y exaltarlo a Él a través de estos espacios, es la forma que Dios ha establecido en este tiempo para nosotros congregarnos. Entonces, si no te congregas ahora, tal vez no lo harás después de manera presencial. Porque si no lo haces ahora, que estás en su casa, que no tienes que salir a ningún lado, sino que ahí en su casa lo puedes hacer, ¿qué le hace pensar que quizás tendrás una mayor motivación para venir? Es que no es lo mismo, dirá usted. Sí, efectivamente no es lo mismo, pero aunque no sea lo mismo, nuestros hábitos no deben cambiar. Y si usted no se congrega, empezará a alejarse de Dios y empieza a enfriarse poco a poco. Solo usted sabe cómo se encuentra en estos momentos. Miren, nunca antes había tenido tanta facilidad para congregarse desde su casa. Y quiero que entienda que el hecho de no poder venir a este lugar donde estamos transmitiendo no es una razón para usted no congregarse. Por el contrario, cada fin de semana Dios nos da una palabra para usted, y si usted no saca el tiempo para recibirla, es su decisión. Tal vez estás muy ocupado en otras cosas menos importantes, pero no le estás dando lugar a Dios. Entonces, si usted ha dejado de ver estas transmisiones, muy posiblemente es un indicador de que te has alejado de Dios. ¿Qué decimos entonces al respecto? De manera general, ¿cómo más me alejo de Dios cuando no saco tiempo para Él? Mire esto, ponga atención. Para usted es importante el tiempo, para Dios también, porque es lo más valioso. El tiempo no se recupera, simplemente pasa, y si no lo invertimos o no lo aprovechamos bien, simplemente pasará. Alejarse de Dios está relacionado con el tiempo que sacamos para Él. ¿Estás sacando tiempo para acercarse a Dios? ¿O a medida que pasa el tiempo te alejas más de Dios? Hay una de dos cosas que pueden estar pasando. A medida que pasa el tiempo, ¿te acercas más a Dios? ¿O a medida que pasa el tiempo, te estás alejando más de Dios? ¿Qué está sucediendo? ¿Estás tan cerca de Dios como quieres estar? Se lo repito una vez más. ¿Estás tan cerca de Dios como quieres estar? No te alejes de Dios. No permitas que nada ni nadie te aleje de Dios. Es más, si estás alejado, no sigas más alejado de Dios. No sigas más alejada de Dios. No sigas viviendo un segundo más sin Él. Tal vez estás tan alejado que ni te has dado cuenta. Posiblemente ya no te gusta orar. Te da pereza. Orar un breve tiempo se te hace eterno y no encuentras las palabras. Tal vez leer la Biblia es motivo de pereza y ya no lo disfrutas. Congregarse, encender su dispositivo para ver la transmisión ya no es emocionante, ya no lo disfrutas. O tal vez ya no quieres sacar tiempo para Dios porque según parece no hay tiempo. Pero todo eso nos muestra que posiblemente te has estado alejando de Dios muy lentamente. Y te has ido alejando de Dios tanto que ya no eres consciente de eso. Si has dejado de buscar a Dios, hay algo que lo esté llevando a hacerlo. Pero le hablé 4 cosas y le voy a hablar una quinta. No quiero andar mucho en eso. Pero mire, si usted
ha dejado de diezmar, de ofrendar, de dar para Dios, es un indicador de que te has alejado de Él. Porque si tú eres consciente que lo que tienes, que lo que has recibido hasta el momento ha sido por Dios, la forma de usted reconocerlo es darlo. Ahora, si usted desde que empezó esta emergencia no volvió a hacerlo, tal vez te has estado alejando de Dios y no has sido consciente de eso. Cuando dejas de diezmar y de ofrendar, también es un termómetro que dice que me he estado olvidando del Señor. Vuelve a Dios y no esperes que la situación se ponga más complicada. Esta pandemia te ha alejado de Dios. ¿La has usado como una excusa para alejarse de Dios? ¿O la has aprovechado para acercarse a Dios? ¿Qué tal si hoy te pones en paz con Dios? ¿Qué tal si hoy oramos diciéndole al Señor que queremos regresar a Él si te has alejado del Señor? Vamos a orar. Y quiero invitarle que allí donde usted está tenga la mayor disposición posible. Y quiero que hoy ores con toda la sinceridad. Que en esta noche usted pueda orar y decirle a Dios de corazón lo que muy posiblemente usted ha dejado de hacer. Así que por favor, incline su rostro allí donde usted está. No importa si hay más personas, todos los que están allá con usted, vamos a orar. Señor, en esta noche yo vengo delante de su presencia. Amado Dios, yo reconozco, Padre, que me he alejado de ti. Señor, quizás no he sido consciente de eso, pero hoy tal vez por medio de su palabra tú me has confrontado y tú eres la fuente de agua viva, pero sin darme cuenta me he estado alejando de esa fuente tan maravillosa. He ido a otros lugares para saciar mi sed, pero ha sido en vano, porque solo tú tienes el agua de vida. Es por eso, Señor, que vengo en esta noche a pedirte que me perdones. Perdóname por haberme alejado de ti. Perdóname porque no había vuelto a hablar contigo. Perdóname, Señor, porque había dejado un día su palabra. Perdóname, Señor, porque no había vuelto a conectarme en las transmisiones. Perdóname porque no había vuelto a sacar el tiempo para buscarte, Señor. Perdóname porque simplemente me había alejado de ti. Señor, yo te pido en esta noche para que allí donde está cada persona pueda, Dios, tu Espíritu Santo hoy convencerle de que necesita regresar a ti. Dos males ha hecho mi pueblo. Me han dejado a mí fuente de agua viva y han cavado para sí cisternas que no retienen el agua. Señor, si no eres tú, ¿a quién? ¿Cómo podré vivir sin ti? Es imposible. Pero hoy, Señor, vengo a ti porque no quiero estar un día más sin ti. Señor, gracias en esta noche. Bendice a cada persona que nos está viendo. Bendice a todos aquellos que hoy han estado viendo esta transmisión. Bendice sus vidas de una manera especial. En el nombre maravilloso de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Muy bien, amada iglesia, gracias por haberse conectado. Que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga su familia de una manera muy especial. Nos vemos hasta otra oportunidad. Feliz noche.